El último panel del día de hoy se titula Impacto de las prácticas sociales e inclusivas en las empresas y tiene el objetivo de promover prácticas socialmente responsables en las empresas a través de casos prácticos e iniciativas de diversidad, equidad, inclusión y trabajo social. Para esto invito a nuestra moderadora, quien es la secretaria general de ProColombia, la señora Miriam de la Espriella, quien estará a cargo de este espacio. Ella es economista de la Universidad del Rosario con especialización en gestión pública y gobierno, con amplia experiencia en dirección, administración y coordinación de recursos humanos, físicos y financieros. Se ha desempeñado como directora administrativa de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, directora administrativa y financiera de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, directora administrativa y financiera del Consorcio Constructor Nuevo Dorado y en distintas entidades como el Ministerio de Cultura, la Secretaría de Educación del Distrito, el Instituto de Bienestar Familiar y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo. Señora Secretaria General, muchas gracias por acompañarnos. Tiene usted la palabra. Gracias a todos los que nos están gracias a todos los que nos están acompañando en este panel. Será el último de la mañana de hoy, este encuentro de ProColombia Sostenible. El panel que vamos a tener es el impacto de las prácticas sociales inclusivas en todas las empresas. Para eso vamos a tener a 3 grandes panelistas que nos van a acompañar en el día de hoy. Yo tendré el orgullo de moderar este panel. Iniciaremos entonces dándole la bienvenida a nuestro primer panelista, a Luis Pereira Santos, vicepresidente de Relaciones Corporativas de la Cámara de la Biodiversidad. Bienvenido, Luis. Gracias por estar. Luis es portugués, graduado en Relaciones Internacionales del Instituto Superior de Ciencias Sociales y Políticas de Lisboa, en Portugal, con un posgrado en Relaciones Diplomáticas y Cooperación. Tiene experiencia profesional en el sector no gubernamental, liderando equipos en elaboración y ejecución de proyectos de cooperación internacional. Tienes amplia experiencia internacional. Después de haber pasado por el Ministerio de los Negocios Extranjeros, llegó a Colombia para integrar el Departamento Económico y Comercial de la Embajada de Portugal en Bogotá, apoyando el proceso de internacionalización de las empresas portuguesas para el mercado colombiano. Actualmente se desempeña como coordinador de turismo inclusivo de la Cámara de la Diversidad, antes la Cámara de Comerciantes LGTB. Nuestra segunda panelista, a quien le damos la bienvenida, Jenny de la Torre Córdoba. Jenny, bienvenida. Asesora presidencial para los derechos humanos de la Consejería en la Presidencia de la República, abogada y socióloga, doctora sum cum laude en sociología en el programa de perspectiva de género de las ciencias sociales, con formación en resolución de conflicto y empoderamiento y participación social y comunitaria, académica, activista y promotora de procesos de reconocimientos y derechos de las mujeres y grupos étnicos, con énfasis en afrodescendencia, gestora cultural, promotora de procesos que entrelazan la cultura y la paz como herramienta de goce de derechos, a partir de la protección de la memoria central de las comunidades y de los territorios, a partir de la perspectiva de género y étnico-racial. Escritora, investigadora y poeta, conferencista internacional en temas de promoción de derechos humanos con enfoque de inclusión, diversidad, mujer y géneros, entre otros. Ha recibido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales por su labor en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y afrodescendencias. Entre otros, Jenny ganó el premio CAFAN a la Mujer 2018. Bienvenida, Jenny, qué gusto tenerte acá. Nuestra tercer panelista es Sandra Aramburo, General Manager de Safo Vacunas Copac. Sandra lidera la unidad de vacunas de Sanofi Copac, un mercado que abarca 26 países en las regiones andinas, Caribe y Centroamérica. Dentro de su rol como gerente general,
Está a cargo del desarrollo y despliegue de la estrategia de la compañía para fortalecer su posicionamiento como aliado de la salud pública y el bienestar de las personas a través de un robusto portafolio de vacunas. En 2017 ingresó a Sanofi como gerente general de vacunas para Colombia y Perú, y en el 2020 asumió este mismo rol para los demás países que entregan la región COP. En este tiempo, Sandra ha puesto su experiencia de más de 20 años en la industria farmacéutica multinacional para liderar y conformar un equipo de alto rendimiento que ha impulsado el cumplimiento de los objetivos de la compañía en términos de crecimiento, eficiencia y competitividad. Previamente, Sandra ocupó diferentes posiciones directivas en empresas como MSD y Bayer, aportando su visión estratégica para el cumplimiento de las metas de negocio, para unidades de trabajo como consumo masivo, Women Health y vacunas, y entre otros. Asimismo, integra los consejos directivos de la Fundación Grupo Social y IPO y Comunidad de Liderazgo Global. Sandra es profesional y máster en Ingeniería Industrial, especialista en Marketing Estratégico y cuenta con estudios de liderazgo femenino y administración en el Simeon School of Management y Harvard Business School. Entonces, bienvenidos a los tres, es un gusto para nosotros estar aquí. El objetivo de este panel es promover prácticas socialmente responsables en las empresas a través de casos prácticos e iniciativas de diversidad, equidad, inclusión y trabajo social. El mecanismo que vamos a usar es el de los paneles anteriores, vamos a hacer unas breves preguntas y al final le damos un espacio a nuestro querido público si tiene alguna que hacernos. Entonces, iniciamos con Jenny. Jenny, hola. Los principios rectores de las Naciones Unidas establece que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos. ¿Qué relación hay entre las prácticas de diversidad e inclusión y los derechos humanos y qué papel juegan las empresas en la promoción y respecto de esto mismo? Bueno, gracias ProColombia, Presidenta Carmen, y también a todas como Jimena, que no está por aquí o no la veo, que insistieron tanto en que se me permitiera el permiso de estar. Y de verdad, Juliana, gracias todas, gracias. Es una lástima que nos toque a la hora del almuerzo, porque todos y todas se van, y es una pena, porque esta respuesta, yo he escuchado a cada una de las personas que intervinieron en el panel anterior. En los paneles tenía frío, me daba calor y decía Dios, porque parece que Colombia estuviera dividida. De verdad lo confirmo, es muy rico la Colombia desde los escritorios, de los pisos 35, ese es bien, la culería de esto que es bien, pero tengo que decir que hay un tema que no es un tema de dolores ni de carencias. Juliana dijo que aquí se hablaba de abundancia y no de carencia. No es un tema de carencia, es un tema de realidades que se llaman los derechos. Pero Colombia existe como un reconocimiento a que tiene que promover algo que desde el 2011 está enmarcado, como me preguntan, desde Naciones Unidas en el año 2011, los países que son parte de las Naciones Unidas hicieron la firma de un instrumento que en Colombia se conoce poco y que es un instrumento que se llama la protección, es derechos humanos y empresa. Eso lo firmó Colombia y Colombia tiene dos planes, que lo conocen los que lo hicieron. Yo ahora vengo, hace 5 días dejé de ser la consejera presidencial de derechos humanos, para los derechos humanos y los derechos y el derecho internacional humanitario en la presidencia de la República. La gente se puso las manos en la cabeza, pero yo acepté estar en encargo porque iban a quitar la consejería y me dijeron que fuera para ver qué se hacía y se montó, ¿no? Ese era bueno, yo lo acepté y reaprendí todo lo que necesitaba para esa herramienta. Yo he escuchado
todo lo que han dicho en los anteriores panelistas, y todos giraban alrededor de lo que tiene que hacer Colombia con este instrumento de derechos humanos y empresa, y ProColombia está haciendo algo. Hay una cantidad de acuerdos con Naciones Unidas firmados por Colombia dentro del mecanismo de implementación de ese instrumento, derechos humanos y empresa. Pero a mí me pareció que debía hablar de dos, porque parece que lo está desarrollando ProColombia. Eso no es como un favor, ni que qué bonito es el Estado colombiano, es un deber del Estado colombiano. Y vuelvo a lo que les dije, parece que fueran dos Colombias. Colombia está en un gobierno que le dijo al país y al mundo. Yo he ido a leer los informes en Naciones Unidas del 4º año. ¿Y qué dice Colombia? Colombia, el presidente dijo en Naciones Unidas que para poder hablar de paz total en el país de la belleza, o sea, en el país donde todo es bello, las personas, el territorio y también el medio ambiente natural, se requería ajustar esto a un tema de derechos humanos renovado. Y es un lugar donde las personas tienen la voz. Ya no estamos hablando de grupos vulnerables, sino grupos de inclusión a los derechos humanos con un enfoque renovado. Eso es muy complejo. Entonces, ese instrumento tiene muchos acuerdos, pero para el caso, como estamos en ProColombia, se llama coherencia política 1. ¿Y qué es la coherencia política dentro de ese marco de derechos humanos y empresa? Que Colombia, como Estado, nación, debe, bueno, todos los estados que firmaron ese instrumento, que no es solo Colombia, debe promover estrategias que permitan que las empresas vayan más allá de aquel famoso estribillo de responsabilidad social. Ahora, ese instrumento tiene 3 principios rectores, que son promover, preservar y mitigar. Preservar, proteger y mitigar, ¿qué? El efecto de la empresa en el tema de derechos humanos. Y cualquiera preguntaría, porque yo escuché todo. Sí, yo soy, ya vieron que una activista del tema de mujer y género. Y la bandera era empoderamiento, que ahora le tengo miedo. Pero ¿cómo va el tema frente al derecho humano, señora presidenta? Desde que yo empecé con el estribillo a la presidenta, derechos humanos y empresa. ¿Por qué? Porque la señora, el apellido de la señora, para no equivocarme, de la CEPAL fue ella, Friedman. Ella dijo muchas cosas, pero la que más yo escuché, en la que creo, ella dijo seguridad. Hablamos bonito en el piso 35, pero la seguridad en el territorio, especialmente en la vida de las mujeres microempresarias, que de verdad, la mujer que se levanta y vende el coco, ella vende todos los días. Porque si no vende en Tumaco, yo le decía a Carolina, la esposa de la presidenta, que es de Tumaco y con la que yo he recorrido el mundo y me ha acompañado en el activismo, le dije, la mujer no tiene pereza. Si no vende coco, no come. Y es empresaria, ¿no es cierto, señorita Adriana, que aplaudí su... Ella no tiene cómo hablar inglés, no tiene cómo hablar con nadie, no tiene teléfono y no tiene flecha. Yo he estado ahí. Pero ella vende todos los días, pero ella tiene que pagarle una vacuna al que domina la cuadra. ¿Sí o no? Las 500.000 mujeres que están firmando, que yo estoy agradecida de poder estar en la firma, pagan vacuna. Me consta a mí, vengo de ser la consejera presidencial hasta antes de ayer y ahora soy asesora del presidente en el tema. Vacunas, la seguridad pasa por el tema de ser mujeres. Ojo, hablamos de cerrar las brechas de género.
que son el 75% del 140 de ranking. Eso incluye a los hombres. A los hombres que deciden en los territorios tener otro tipo de elección sexual que se materializa en el componente empresarial en el territorio, porque fui a un lugar donde los chicos están vestidas de chica y están vendiendo productos para las mujeres negras. A uno de esos chicos lo asesinaron, ¿no? No sale en el periódico, ¿no? Y ahí decía que si no eres chico o chica, pues defínelo, pero mientras tanto estás muerta. Y ellos estaban vendiendo productos, sacándolos de los productos naturales de la región. Como ya no puedo coger más tiempo, yo lamento que se hayan ido al almuerzo, porque el tema de derechos humanos y empresa va a ser el tema clave para los próximos 100 años del mundo. Entonces, yo, bueno, cuando estaba de consejera, dije que no íbamos a hablar más de planes, sino de una política pública, de derechos humanos y empresas. Pues yo no sé si irá, pero yo cuando esté fuera, porque me voy, pues es queridísima la que llegó, pero yo tengo que irme a la calle a partir de enero, para que si no la hacen, poner pancartas en presidencia, y no puedo estar como consejera ni como asesora si estoy dentro. Voy a velar, porque en los próximos 100 años, aquí dijo Adriana, que no somos finitos, nos vamos en cualquier momento, pero mientras estamos, tenemos que decir, empresa y derechos humanos no son primos hermanos, no es transversal, es estructural para el momento que vive el planeta, que solo hablan de qué pasó con Israel y con Gaza. Se les olvidó a los negociadores y a las negociadoras hablar de derechos humanos como eje de las negociaciones y de que el nuevo momento del planeta está centrado en las personas. Y las personas son las beneficiarias y las actoras de la empresa. Gracias. Jenny, gracias. El concepto de coherencia política, esa frase de las personas tienen la voz y la intención, y seguro que lo vas a sacar de la política pública para este tema, es una gran lección. De verdad, muchas gracias por tu intervención. Ahora continuamos. Sandra, quería hacer una pregunta hacia ti y para todos. Queremos saber qué proyectos sociales tiene en Colombia Sanofi y cuáles han sido sus impactos, dado que es una empresa que cuenta con una estrategia que busca construir un mundo más saludable y resistente. Quisiera que compartieras con nosotros los proyectos que actualmente podemos llamar sociales y que se están desarrollando en el país. Claro que sí, y yo acá quiero extenderme en algunos puntos, no solo de Colombia, sino globales, por una razón, no por hablar de mi compañía. Yo trabajo en Sanofi, que es una empresa farmacéutica, manejo vacunas, pero no las vacunas de las cuales estás hablando, las vacunas que realmente protegen a las personas. Y cuando te escuchaba hablar, yo decía, qué tristeza utilizar, que haya que utilizar la palabra vacunas en algo que es real, que pasa, ¿no? Pero por este lado son unas vacunas que protegen. Las vacunas salvan vidas. Después del agua potable es la medida más importante de salud pública, pero Sanofi hace mucho más, y yo quiero atar la estrategia global, porque acá yo creo que para ProColombia es muy importante, y para muchos de ustedes, entender estas cosas que muchas de las organizaciones hoy están haciendo. Yo he tenido la ventaja desde hace un año de, más allá de mi rol de gerente general, ser la líder de algo que se llaman los ERG, que son los grupos de empleados, y yo manejo el tema global para todo Sanofi de género. Y eso me ha permitido estar muy, muy cerca de toda la estrategia global de la compañía y entender lo que se está haciendo. Nosotros tenemos una estrategia de responsabilidad social enmarcada en 4 pilares. El primero es el acceso a los medicamentos. Acá estamos hablando global y países que no tienen definitivamente recursos para poder llegar a acceder a esos medicamentos. El segundo está hablando de comunidades vulnerables, uno de los temas que ustedes han mencionado mucho. El tercero tiene un proceso de cuidado del planeta, pues todo un tema que también nos interesa muchísimo. Y un cuarto que yo
amo, que es como, o sea, es un tema de impacto de los líderes, volverse ciudadanos, ¿sí? Y volverse ciudadanos realmente impactando a las comunidades y teniendo un liderazgo mucho más consciente. Esto tiene incluida obviamente la estrategia de diversidad, yo voy a ir aterrizando. La estrategia de diversidad, más allá de género, más allá de generaciones, de etnias, de población LGBTQ+, tiene un tema muy importante y que va más allá de lo interno, y es cómo con los proveedores se comienza a impactar la diversidad. Es más, la compañía, y esto se los cuento para que investiguen muchas más compañías que lo puedan llegar a tener, va a invertir 1.5 billones de dólares en proveedores diversos hasta el año 2025. Esto significa que para ser proveedor de la compañía, si eres mujer o si perteneces a una población de las poblaciones que se consideran minorías, tienes más puntos para ser proveedor de la compañía. Y eso ha hecho una gestión que fue muy importante que hizo el equipo colombiano, y fue encontrar una población vulnerable en el Magdalena, una población indígena que produce café, y esa población indígena se le comienza a adquirir el café antes de saber de tu café. Entonces, claro que sí. Entonces, dentro de este proceso de compra de café, se está ayudando a una población que antes no tenía un proceso de negociación clave y que no tenía otra serie de elementos que lo hacían estar en una condición donde su producto no le permitía vivir. Pero aparte de eso, la compañía hizo algo también muy importante, y es que, siendo francesa, contactó con otra empresa francesa, que es Sodexo, que muchos de ustedes la conocen. Sodexo es el proveedor de muchas compañías, y Sodexo entra también a este proyecto, de forma tal que se pueda expandir el uso de este café a muchas empresas que Sodexo actualmente está atendiendo. Entonces, ese es uno de los ejemplos de llegar a poblaciones diversas y acompañarlo. Dentro de, les voy a contar a todos un ejemplo muy rápido también que estamos haciendo, y es dentro de la parte de cuidado del planeta, pues se usaban las neveras de icopor para poder enviar, por ejemplo, nuestras vacunas. Esto se cambia, se comienzan a buscar unas neveras que van se regresan por parte de los clientes. Esto va a hacer que nada más en este año sean 3.000 neveras de icopor que no se usan, el próximo año son 25.000, y en 10 años se calcula que vamos a dejar de usar 350.000. Entonces, son acciones que comienzan pequeñas, pero que donde definitivamente involucras a los demás y comienzas a generar impacto en comunidades vulnerables, impacto en el medio ambiente, y esos son solo algunos de los ejemplos de lo que estamos haciendo. Bueno, muchas gracias por explicar nuestra estrategia global. Muy interesante el tema de los proveedores diversos. De verdad que esto es entrar en la cadena productiva y en la cadena de proveedores. Pues felicitaciones a Sanofi en este avance. Ahora, Eduardo, queríamos, a través de la Cámara de la Diversidad, que trabaja para brindar herramientas que potencian el desarrollo de los negocios, emprendimientos y productos de las personas diversas y acompañan a las empresas a consolidar estrategias de diversidad e inclusión, nos digas, y sobre todo ahora nos interesa mucho a ProColombia, porque tú sabes que estamos trabajando de la mano con ustedes buscando el sello de esta Cámara, es saber cómo pueden las empresas diseñar estrategias efectivas de diversidad y equidad que aborden las brechas existentes en la fuerza laboral y promuevan un ambiente inclusivo. Bueno, claro que sí. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación también. Yo soy Luis, vengo en representación de Eduardo Ramos Cárdenas, el vicepresidente de la Cámara de la Diversidad. Yo me encargo de todo lo que es turismo inclusivo también, pues mi enfoque son principalmente empresas que trabajan en turismo, y la Cámara, para quien no nos conoce, nosotros apoyamos a las empresas a consolidar sus estrategias de diversidad, equidad e inclusión. Nosotros nacimos hace más de 10 años, en el año 2012, como Cámara de Comerciantes LGBT, precisamente para empoderar este grupo de la población.
Escuchamos acá mucho la importancia que tiene la formación, la capacitación es súper importante, pero también tenemos que asegurar la sostenibilidad de estas personas y pues sin ingreso no hay progreso. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Nosotros hoy en día, como Cámara de la Diversidad, una gran responsabilidad de estar hablando acá porque somos realmente bebés, transitamos para abarcar otras aristas de la diversidad. Estamos hablando obviamente de equidad de género, de origen étnico migratorio. Mañana se celebra el Día de la Raza, que de acuerdo con la resolución del Ministerio de Cultura ya será el Día de la Diversidad Étnica y Cultural. Entonces, pues, la inclusión empieza desde el lenguaje y también de realmente encontrar, unificar Colombia. Como portugués veo que es un país muy dividido y no entiendo cómo muchas veces no valoro la diversidad que tiene. Estamos hablando, no podemos hablar de un grupo minoritario cuando son 51% las mujeres de la población. Estamos hablando de un grupo que es casi 7% que tiene una orientación sexual diversa. Muchas personas también piensan que hablar de diversidad es solamente hablar de este grupo de la población. Estamos hablando de raizales, palenqueros, personas con algún tipo de discapacidad. Es muy importante que las empresas lo tengan en cuenta a la hora de contratar también, comunidad indígena, migrantes, en fin. Entonces, contestando más directamente a tu pregunta, lo que puede hacer la empresa inicialmente es tomar esa decisión correcta de asumirse como una organización diversa. ¿Esto qué significa? Significa que la empresa debe reconocer que es un proceso de aprendizaje, principalmente porque no hay preguntas tontas, hay el tonto que no pregunta. Entonces, tener la predisposición de hacer este proceso que es gradual y que sea una decisión tomada no solamente con base en el criterio económico, sino también en un principio ético y moral. Eso es muy importante. Muchas veces cuando hablo con muchas empresas, uno sabe que hablando a una empresa también muchas veces le tiene que hablar al bolsillo, que es casi como un gancho para que tengan como la inclusión en su ADN. Pero desde la Cámara queremos que la empresa lo haga de una forma genuina, no solamente por el factor económico, porque la diversidad es buena para los negocios, genera competitividad, productividad. Bueno, hay un factor diferencial, logra tener ese aspecto diferente de la competencia. Entonces, el primer paso sería precisamente ese, de realizar un diagnóstico y pues ahí ya definir un plan de trabajo en diversidad, equidad e inclusión. Esto pasa... Bueno, cuando les comentaba este tópico de que hablamos de proveedores diversos, es muy interesante el papel que las empresas tienen. Nosotros apoyamos a un hotel en Bogotá que quería organizar una feria de emprendedores sin etiquetas. ¿Qué significa esto? Que brindaron un espacio gratuito en su hotel y tuvieron 7 emprendedores de diferentes aristas de la diversidad, donde pudieron vender y visibilizar sus productos. Esto es muy importante, muy interesante. Hoy en día sabemos que las empresas que ya manejan todo el tópico de inclusión reciben puntaje adicional. Entonces, hablar de diversidad es hablar en el transcurso del año. Y bueno, pues ahí realizan el diagnóstico, identifican, planifican su estrategia de diversidad, equidad e inclusión por medio de una encuesta sociodemográfica: cuántos hombres hay, cuántas mujeres, hay comunidad LGBT. Sabemos que el número de mujeres ocupando cargos directivos en Colombia sigue siendo muy bajo. Afortunadamente no es el caso de ProColombia. Es una sociedad que sigue siendo muy machista, pero bueno, entonces ahí es muy importante también que las empresas ganen esa percepción, que no contraten mujeres solamente para cumplir una cota, sino porque la mujer puede aportar hasta más del 40% a la productividad de esa compañía. Esto aplica, pues tenemos comunidad LGBT en la organización. Les comparto un ejemplo de una empresa, creo que no hay ningún inconveniente de decir que es Google Colombia. Visité sus oficinas. Yo tengo un compañero de comunicación que es un hombre trans y nos llamó mucho la atención porque yo fui al baño y ellos tienen como un kit de productos de higiene, entre ellos tampones en el baño de hombres. Esto porque hay hombres trans que menstruan. Esto si yo fuera un hombre trans,
a la hora de ir al baño de la empresa donde puedo elaborar, sentir que pues soy bienvenido, que pienso en mí en este detalle, hay pues acá un ambiente propenso para desarrollar mi talento como tal. Esto aplica mucho, pues obviamente cuando nosotros no tenemos organizaciones diversas. Más adelante vamos para esa pregunta de retención de talento. Pasó un hotel en Bogotá que ingresa una mujer lesbiana a la cocina del hotel y su compañero empezó a decir, me mariquearon la cocina. ¿Qué pasó acá? La mujer renuncia con miedo de represalia, no hay un canal directo con recursos humanos que llegue a la parte directiva de la empresa. Hay un daño psicológico, una situación de vulnerabilidad que la mujer queda sin trabajo con más de 50 años y el hotel pierde plata. Entonces, pues, hablamos acá que não deveríamos estar hablando de equidad de género, de diversidad que debería ser normalizado. Ya con eso, pues ahí tenemos los recursos humanos capacitados. Por ejemplo, acá en Colombia pasa un candidato, ese es hombre, va está en un proceso de reclutamiento y pregunto, ¿y su esposa qué hace? Ya supone ya pues que es un candidato hetero y pues obviamente para una persona que hace parte de la comunidad ya va a generar como un rechazo, de pronto ni siquiera es por discriminación sino por desinformación. Entonces recursos humanos es una área clave también de la empresa. Para tener capacitación, nosotros capacitamos, hacemos todo ese tipo de entrenamientos para tener este lenguaje neutro, inclusivo en los propios formularios. Seguimos mirando que muchas veces, aun nosotros tengamos compañías que hacen parte de la Cámara, aun en su formulario para comprar, cuando diligencian comprar un tiquete, las únicas opciones que aparecen es hombre y mujer, porque hay todo un tópico que implica otra empresa de las reservas. Entonces, pues ahí es fundamental una empresa, ya cuando tenga su casa organizada, sus colaboradores capacitados, uno sabe que discrimina no solamente hablando, sino también una mirada, un comentario, entonces ahí ya está lista para ir contratar personas diversas. Esto aplica para las diferentes aristas, no solamente del segmento LGBT. Nosotros organizamos la feria Expo Talento, que organizamos com a Câmara de Comércio de Bogotá. Um bloco de empresas apresentaram suas vacantes e tivemos quase 2.000 candidatos buscando uma oportunidade laboral. Então, é muito importante que a empresa os contrate, pero também assegure um ambiente propenso. E para ir terminando, pues la idea es crear un comité de diversidad, equidad e inclusión. La parte directiva es fundamental que tenga un acompañamiento permanente con estos grupos de empleados, de trabajadores. Pueden quedar agrupados por aristas, pero no necesariamente porque pueden tener otras personas que trabajan allá y tengan afinidad con el tema. Entonces, bueno, toda esa parte es muy importante también. La parte de proveedoria diversa es fundamental. Nosotros lanzamos la plataforma de compras incluyentes, donde las empresas se inscriben y hay acá como un intercambio para que puedan inscribir sus productos y servicios y generar empleo, impuesto, dinamizar toda la cadena de valor, pues ahí tener puntaje adicional para proveedores diversos y pues finalmente nosotros solo logramos igualdad cuando la gente está empoderada económicamente también para hacer valer sus derechos. Y ya después hay una parte fundamental de comunicación. Como una empresa se puede visibilizar con una empresa incluyente de forma genuina, auténtica y que no busque solamente tener un beneficio económico, pero que pues eso haga parte de su ADN como empresa. Es la parte de participar en eventos especializados referentes a grupos minoritarios. Por ejemplo, hay un hotel que apoya bastante, tiene como la vajilla, y pues está nueva, pero por políticas del hotel pues la tiene que renovar. Entonces ahí busca una entidad, una fundación que le pueda servir esa loza como tal, participar en ferias. Tuvimos un bloque de empresas que participaron en la marcha LGBT. Eso es muy importante también, que cuando hablamos de diversidad y del segmento LGBT no tiene necesariamente que hacer parte, sino tener otros apoyos, y principalmente porque hoy en día las personas están muy susceptibles con estos trucos de oportunismo comercial y les gusta saber que esa empresa tiene una historia y que aporta también con su grano de arena por una sociedad más justa y democrática. Bueno, muchas gracias.
Pues para todos, sí quiero decirte que ProColombia está comprometida con la diversidad, que empezamos con la Cámara, que ya hemos tenido unas capacitaciones, que desde el Grupo de Recursos Humanos se vienen adelantando las acciones, que estamos con todo un lenguaje incluyente, con todo y queremos bajarlo también a nuestra cadena, a nuestros empresarios. Entonces es interesantísimo lo que nos acaba de decir y también me da un gran satisfacción por ProColombia porque vamos en el camino en que es. Vamos a lograrlo, vamos a hacerlo, vamos a tener ese sello y venimos trabajando de la mano con ustedes. Entonces, muchísimas gracias por tus respuestas y clarísimo que sin ingreso no hay progreso y en ese sentido ProColombia también es una entidad donde su salario es igualitario. Aquí no hay diferencia salarial si es hombre o mujer, los directivos que sean en muchos casos, en donde también las horas extras de los trabajadores, sobre todo bajo nivel, las cogen más los hombres por el caso de que la mujer tiene que estar en la casa. Eso no se ve en ProColombia. Esa es de verdad una empresa bastante incluyente y creo que con el trabajo que estamos haciendo y con la ayuda de ustedes y trabajando la mano, vamos a lograr ese sello y vamos a mantenernos allí un nivel muy alto y luego lograr los sellos a través del Ministerio de Trabajo, también los sellos de colores, el sello de plata y terminar con el sello de oro y es algo que es digamos, es algo que la presidenta de ProColombia nos ha puesto como un reto para terminarlo y hacerlo en esa administración. Entonces, bienvenidos todos tus comentarios y trabajaremos en esa ruta. Mil gracias. Entonces, seguimos con Jenny. Jenny, ¿cuál es el papel de la transparencia y la rendición de cuentas en la promoción de las prácticas socialmente responsables y el respeto de los derechos humanos que se debe tener en esta rendición de cuenta? ¿Cómo logramos ser más transparentes en toda nuestra gestión si hay un respeto por los derechos humanos? Comienzo por al revés, ¿no? Gracias a que la promoción de los derechos humanos se ha convertido en una herramienta de reconocimiento de las voces de los ciudadanos y las ciudadanas, la rendición de cuentas abre la puerta a que las personas, porque en teoría, ¿qué es la rendición de cuentas? La rendición de cuentas es la exposición de qué ha hecho una empresa o qué ha hecho la administración pública para cumplir con los requerimientos que benefician el cumplimiento de nuevo del derecho que tiene un ciudadano y una ciudadana en muchos aspectos, salud, trabajo y demás derechos, que es lo que contempla la administración pública, pero vamos a trasladarla a la empresa. La rendición de cuentas empresarial tiene más limitantes. ¿Por qué? No todas las empresas van a hacer una rendición de cuentas anual para decirle al mundo como estamos involucrando la noción de perspectiva de género, de diversidades para las vacunas, pero ProColombia, me quedo aquí, ¿no? ProColombia, que es que ha propuesto esta pregunta. Me la pasé día tratando de buscarle el lado de Colombia. Aparentemente Colombia es una entidad mixta que parece privada, parece pública, pero eso es mentira. ProColombia es una herramienta que tiene el país, el gobierno colombiano, para hacer que la rendición de cuentas, ¿qué se hace para mejorar la vida del micro, macro empresario y empresaria, sea realmente algo transparente? ¿Transparente qué? Que se puede, porque ¿qué es la transparencia? Ese es otro concepto. La gente cree que la transparencia es hacerlo bien, no tener ganancias debajo de la mesa, y eso es obrar transparente. Transparente tiene que ver con derechos. La transparencia tiene que ver cómo ofrezco a quien tengo la misionalidad de proteger o de escuchar o de promover, qué herramientas le ofrezco para que haga su misión de una manera que le permita beneficio. Y el beneficio dijo que sin ingreso no hay progreso, pues yo lo voy a voltear en transparencia y rendición de cuentas. Sin el reconocimiento total del derecho, el ingreso no permite
que haya mejoramiento de las condiciones de esta sociedad. Yo quiero, porque es como cerrando, esta administración de ProColombia tiene en la mano la oportunidad de que ese ingreso, de que esa rendición de cuenta y esa transparencia vaya unida a ese reconocimiento de los derechos humanos y la empresa. Cuando hagan su rendición de los 4 años, van a mostrar que el hecho de que se tenga la perspectiva de diversidad, de género, de participación, porque yo estuve aquí en algún tiempo escuchando y pregunté por algunos temas, como era el tema de las mujeres de los territorios que sostienen el tema de turismo, ¿no? Y en aquel momento, de pronto a mí me contaron que habían unos marcos, ¿no?, de movimiento obvios, ¿no? Las empresas tienen un marco como ProColombia de movimiento, de proteger o promover hasta un rango de ciertas empresas. Pero yo oyendo hoy hablar aquí, dije, epa, ya el rango de inclusión se amplió, ¿no? Están hablando de 500.000 mujeres. Dijeron mujeres rurales, y yo lo cambio, ¿no?, porque no creo mucho en la palabra. Yo creo en que son mujeres de los territorios. Yo también soy una y muchas, porque el rango de mujer rural fue una discriminación negativa cuando vinimos a estudiar muchas mujeres en los 70, 80 en este país, que decían, las corronchas allá, pero era broma, ¿no? Pero la ruralidad en Colombia todavía tiene una discriminación negativa. Entonces se cierra con que la transparencia, la rendición de cuentas comienza con cambiar el lenguaje, eso también cuando rindan las cuentas, y comienza con reparación, que está haciendo la Cámara de Comercio de la Diversidad, y es que derechos humanos y empresa protege, previene y mitiga. Así que gracias. Gracias, Jenny. Yo creo que ahí también un concepto importante es la visibilidad. Al hacer una rendición de cuentas estamos visibilizando lo que hacemos, lo hacemos con transparencia. Ojalá sea una rendición de cuentas pública, que todo el mundo sepa qué hicimos, en qué gastamos y sobre todo a dónde llegamos. El destinatario final, que es importante, que incluimos, a dónde llegamos, a dónde llega la política de ProColombia, cómo está haciendo las MIPYMES y los pequeños productores y las pequeñas empresas, nuestra prioridad, y creo que eso va a ser muy enmarcado en la rendición de cuentas, igual con el tema de inclusión. Gracias, Jenny. Entonces, Sandra, por último, esa pregunta queríamos hacerte es, sabemos que todos estos programas dependen de un presupuesto que se tiene y que deben tener las empresas para poder hacer este desarrollo. Quería decirte, ese presupuesto, ¿cómo lo miden ustedes? Y sobre todo, si han notado que hay algún retorno importante de este capital para la empresa cuando aplica este tipo de programas. Completamente. Yo creo que primero hay una mentalidad diferente a nivel de las organizaciones y de lo que se le está pidiendo a las organizaciones. Las organizaciones ya no son una máquina de hacer plata, ¿sí? Esas máquinas de hacer plata a costa de lo que sea ya no son valoradas. Y precisamente están todos esos famosos indicadores del ESG, del medio ambiente, del impacto social, ¿sí?, y de toda la parte de gobernanza, que ¿quiénes lo están midiendo? Los accionistas, ¿sí? Y ¿quiénes van a invertir? Entonces hay estudios, y no es ni siquiera nuestros estudios, el último estudio que sacó de Global Parity, el Women Economic Forum con McKinsey este año, en enero de este año, muestra que el 83% de los inversionistas están dispuestos a pagar un 10% más por una compañía que tenga indicadores muy positivos de estos famosos ESG, que uno de los elementos que tiene es todo, o sea, la diversidad, es la responsabilidad social, es el compromiso con el cambio climático. Entonces, las empresas lo están haciendo y lo que decías, Luis, es muy cierto, o sea, yo creo que muchos somos apasionados por este tema, ¿no? O sea, innatamente es algo que va con nuestro propósito, con lo que queremos hacer, pero a las compañías hay que mostrarles números,
¿sí? Porque si nosotros queremos mostrarle a un financiero y obtener los recursos de un financiero para precisamente poder generar cambios, hay que mostrarle a la gente, mientras este chip cambia en muchos años, la forma es mostrando el impacto que esto genera. Entonces, después de que dices que el 83% de los inversionistas están dispuestos a pagar 10% más por una organización, eso es algo que mueve completamente todo. Ahora, hay temas donde también tenemos que comenzar a repensar qué significa esa inversión en responsabilidad, digamos, en todos estos temas de responsabilidad social. ¿Necesitamos más presupuesto? Sí, seguramente podemos necesitar más presupuesto, pero no todo es eso. Miren la estrategia que les estaba hablando de mi compañía de 1.5 billones hasta el 2025. Eso no significa que se va a invertir ahora más en proveedores para poder tener esa cifra. Es que se va a decir 1.5 billones va solo a estos proveedores. Era dinero que igual la compañía estaba gastando, pero ahora tiene unos parámetros muy claros de en quién los invierte. Acabamos de lanzar, en el mundo existe desde hace unos años en la región, que es la región de todos estos 26 países que están a mi cargo desde vacunas y que están también a cargo de los otros negocios, acabamos de lanzar un proceso que se llama We Volunteer, y es cómo cada uno puede ser voluntario y al empleado se le dan días y horas para que puedan invertirlo, y nosotros lo que estamos ayudando es proporcionándole las iniciativas para que escoja la iniciativa que va más acorde a lo que la persona realmente quiere hacer y desde el empleado se promueva. Entonces, concluyendo, como compañía también lo hacemos con el acceso a medicamentos. Nosotros generamos un acceso de más de 30 medicamentos a 40 países de muy bajos recursos, pero entonces todo esto va enmarcado en que sí requiere una inversión, es parte de nuestro compromiso, pero adicionalmente es un compromiso que también se ve reflejado en el valor de la compañía. Muchas gracias, sí, y es importante ahora… Perdóname, sí, y nosotros también tenemos, o sea, como compañía al final de alguna manera también rendimos cuentas, y esa rendición de cuentas se hace a otro nivel y se tiene que hacer anual y se tiene que hacer a los accionistas, ¿sí? Y si no se están cumpliendo los indicadores, es un tema de no lo estamos haciendo tan bien, y los indicadores, vuelvo a decirlo, no son solamente indicadores de ventas, sino todos estos indicadores son fundamentales para saber si la compañía va en el camino adecuado o no, pero se hace de forma anual. Bueno, interesante saber que no es solamente el indicador económico el que pesa, y sobre todo que aquí traigo a colación una frase de nuestro presidente cuando dice que el concepto de riqueza ha cambiado, que ya no es el tener sino también el ser, y lo vemos en la nueva generación que ya no busca una acumulación de riqueza y dinero, sino unas experiencias, una vida, un ser, un sentir, y eso lo ha enfocado mucho nuestro presidente, y creo que está muy enfocada la empresa hacia allá, y felicitaciones porque si es así, va muy bien, porque va con un sentido realmente de diversidad y de un sentido de responsabilidad. Por último, le hago la pregunta a Eduardo, que ya habíamos hablado un poco, y es cómo retener este talento desde el punto de vista de diversidad y aplicando estos programas. Sí, claro que sí, pues creo que es evidente que retener talento por medio de la diversidad es una ventaja muy grande. Entonces, como que las empresas que logran retener este talento, pues logran tener menos rotación de personal. Entonces, si tú creas un ambiente laboral propenso, pues vas a tener las personas más productivas, pues sabemos que un colaborador contento hace más y mejor, es más productivo. Si uno puede llegar a una compañía y que tenga una política de inclusión favorable, puede desarrollar todo su talento. Pues sabemos que, como decía Sandra, todo el tópico de hoy en día, una persona a la hora de escoger un puesto de trabajo, ya no le importa solamente su salario, que sigue siendo importante obviamente, pero más que eso también el compromiso que tiene la empresa, con todas estas cuestiones, y principalmente los más jóvenes quieren saber de qué manera aportan y contribuyen. Pues hoy en día acá en Colombia sigue existiendo algunas barreras. Afortunadamente, del punto de vista jurídico, Colombia va bien, pero sigue siendo un continente, generalizando un poco América Latina, muy paradoxal en muchas cosas, porque aunque tengamos un marco legislativo favorable para contratar personas diversas, sabemos que la práctica es otra cosa. Creo que nosotros hoy en día, más que hablar de lucha de derechos, que hay unos cuantos que aún
pues en Colombia aún sigue existiendo, haciendo falta, tenemos que empezar a hablar de gano de conciencia, porque muchos ya están consubstanciados, ya con las sentencias de la corte, pero pues no se está aplicando en la práctica. Entonces, pues ahí Colombia tiene un desafío toda la parte cultural, pues sigue siendo un país muy machista también, pues nosotros hemos ido principalmente el presidente de la Cámara a algunas reuniones donde la junta directiva es compuesta por hombres y que la única mujer que ingresa es para servir los cafés y eso no puede continuar existiendo. Hay también todo un tópico después de barrera personal, el sesgo que uno puede tener con algún compañero de trabajo. Es importante, un ejercicio que hacemos es pensar si alguien pues no tienes buena relación, evalúa por qué no tienes buena relación y si eso es basado con alguna característica física, un grupo étnico, bueno, alguna arista, pues obviamente estamos hablando de un estigma y pues hay que trabajar en eso y eliminarlo como tal, principalmente Colombia, pues que es un país con 32 departamentos, lo que tú decías, yo tampoco soy de Lisboa, de la capital, yo soy de un pueblo de la parte del interior del país y personalmente también sentía esos comentarios hacia mí con muchos comentarios discriminando inclusive el potencial que tiene el campo. El otro día visité un hotel y la señora decía como, y ella era de Fusagasugá, y ella decía como, no, es que yo vine para Bogotá, trabajo acá, Bogotá me dio de comer y Bogotá da de comer a todo el país. Y yo no le dije nada porque pues, pero me quedé pensando y pensé, no, quien da de comer a Bogotá es el campo donde se produce todos los alimentos que llegan acá. Entonces, la inclusión empieza desde el lenguaje, empezar a tener toda esta parte del lenguaje inclusiva también y empezar a reducir estos sesgos que muchas veces escucho como, ay, es que tengo, el compañero es costeño, no le gusta trabajar y no sé qué. Por ejemplo, hay como muchas cosas enraizadas en la cultura colombiana también y ya la última parte que apuntamos sería toda la parte estructural y organizacional de una empresa. No hay muchas empresas que quieren empezar a dar este paso, pero pues no saben cómo hacerlo. Lo que tú decías, mencionaste del sello Friendly Biz, para quien no tiene conocimiento, es un sello reconocido en 18 países, lo entrega la Cámara, es un proceso muy estricto de capacitación a todas las áreas de una empresa y pues precisamente para avalar un espacio como seguro y libre de discriminación. Entonces hay mucha sensibilización también de las empresas, pero obviamente muchas veces cuando estoy hablando con empresas, yo pienso, pero ¿por qué tengo que hablar tanto? Me parece tan evidente que la diversidad les va a hacer bien, que la diversidad es... Ojo, eso es importante, decimos desde la Cámara, discriminar no es negocio, pero antes de ser un negocio es un derecho. Entonces no podemos perder eso de vista también, pero es inevitable que hay una oportunidad comercial y a la hora de rendir cuentas eso pesa y es la manera de hacer un cambio mientras aún estamos en ese proceso. Nosotros como Cámara, cuando éramos Cámara de Comerciantes LGBT, teníamos inclusive más dificultad a lograr, a buscar esses apoios de empresas que queriam ser parte de uma Câmara que sonava LGBT e pues esse sesgo e pues não se queriam aliar. Quando hicimos o cambio, pues nos ha ido muito bem porque realmente necessitamos destes apoios para começar a criar este ecossistema de empresas incluyentes, pues é importante estes espaços para falar também do que é diversidade, equidade, inclusão. Entonces, pero definitivamente que para la parte de retención de talento es fundamental. Uno sabe como hoy en día una empresa puede tener dificultad a contratar una persona, entonces pues que la empresa, que la persona comparte esos principios y valores es fundamental. Hace una semana estuve en una clase de imagen corporativa de una amiga española y ella decía que va teniendo varios eslogans para las empresas y yo le decía como está en la hora que tu eslogan crece con la diversidad. Ya no queremos personas iguales en esta heteronormatividad que siempre hemos hablado y queremos personas diversas porque cuando somos diversos pensamos de maneras distintas, tenemos opiniones diferentes y eso genera innovación, competitividad, productividad. Entonces el talento humano es fundamental que la empresa lo logre pues retener. Sí, y muy enriquecedor además, lograr ese entorno seguro.
Bueno, yo les agradezco mucho su participación en el día de hoy. Queremos saber si en el público, de los que nos están viendo, tienen alguna pregunta. ¿Sí? Muchas gracias. Espero no aburrirlos con mi voz. Ya dentro de 8 días me voy para Tame. Y ustedes estaban hablando cosas muy interesantes sobre la discriminación, pero no hablan de cómo discriminan a los microempresarios de los territorios. Tú decías una partecita. Sí, gracias. Pero los microempresarios, pues yo hablo por la gente de Tame, del departamento de Arauca. Espero utilizar las palabras correctas porque no es el sitio para quejarme. Sí me gustaría que la directora de ProColombia me donara 15 minutos para sentarme a hablar con ella. Pero además de eso, ustedes, ¿cómo podríamos ir transformando también? Si yo les digo yo soy de Tame, ¿qué estereotipo hay en sus mentes? El que nos crean los noticieros, ¿cierto? Y tristemente, cuando yo salgo del país, afuera todos somos iguales. Para la mayoría de todos los de afuera, ustedes saben qué imagen tenemos los colombianos. Pero aquí en Colombia, los de los municipios lejanos, de esas zonas que hemos tenido que soportar muchas cosas, que pues, no es culpa mía, yo no sé de quién es la culpa, pero sí somos diferentes para ustedes. Y yo le decía a unos empresarios aquí en este evento, regálame tu hashtag de Instagram para etiquetarte, porque con nuestra empresa en Tame tenemos un proyecto social que es un taller de innovación. Y yo te quiero etiquetar para que la gente en Tame vea que puede crecer, que tú eres un ejemplo bonito. Ay, yo no me acuerdo del Instagram. Ay, yo no sé. Claro, yo no sé qué temores tienen de pronto los empresarios importantes del país, se los respeto, pero créanme que no lo quiero hacer como una queja, sino como una reflexión, porque estamos reflexionando en este momento en eso bonito de la no discriminación. Muchas gracias. Con gusto, el tiempo que necesites para ProColombia coordinamos ahora al final la cita, ni más faltaba. Lo que menos quiere ProColombia es que haya y menos una discriminación al microempresario. Al contrario, trabajamos para ustedes, trabajamos para eso, es nuestra misionalidad, y cuando quieras con muchísimo gusto nos sentamos con la presidenta, con los vicepresidentes y revisamos el tema. Hola, acá. Gracias. Esta es una pregunta para Luis, y conectando un poco con la charla que tuvimos esta mañana de marketing verde, viendo este fenómeno que es el greenwashing, me imagino que a nivel de diversidad pues debe existir un similar, no sé si ya tiene nombre o no, de estas empresas que se pintan de arcoíris durante un mes específico del año también como para atraer más clientes o creer que le llegan a un público, cuando igual tú vas a buscar un producto, y lo digo desde el sector moda, que es en donde me desenvuelvo, y encuentras hombre-mujer, ¿sí? Cuando dices que es muy diverso. Entonces, ¿cómo atacar ese, no sé cómo se llama, el greenwashing a nivel de diversidad? ¿Cómo atacar esa falsa, digamos, esa falso marketing? ¿Cómo orientamos a las empresas? Nosotros tenemos contacto con las empresas, tenemos la fortuna de hablarles al oído, nos creen, confían en lo que les decimos. ¿Qué recomendaciones nos dan para orientar a esas empresas de pronto a que se acerquen a la cámara, o cómo hacer digamos, ese tránsito hacia la diversidad, pero de una manera auténtica y no simplemente, digamos, desde la visión del marketing? Sí, claro que sí. Lo que decías es algo muy interesante, pues ya lo tenemos, pero pues con el pink washing como tal. Y pues lo que decía en el inicio de que muchas empresas hacen actividades solamente en junio con la comunidad LGBT para tener pues un beneficio económico. Entonces, pues muchas organizaciones se dieron cuenta que hablar de diversidad hay que hablar durante el transcurso del año. Entonces, pues hay muchas maneras de
de luchar contra eso porque hay una cuestión de credibilidad. Entonces la empresa tiene que decir, somos diversos. Hoy en día muchas empresas me decían como, no, es que no vamos a cambiar solamente el logotipo o la firma del correo electrónico. Hay también todo un tópico de presupuesto. Desafortunadamente muchas empresas aún destinam un presupuesto para hablar de diversidad sexual durante el mes de junio. Entonces pues hay que incentivar que las empresas tengan un presupuesto para realizar campañas en el transcurso del año, y después hay muchas maneras para que haya una credibilidad de la empresa comprometida con la diversidad, en particular de este grupo de la población, que es precisamente pues participar en eventos especializados, hacer como lo hizo este hotel que organizó una feria de emprendedores sin etiquetas. Hubo una aerolínea que diseña un manual de la igualdad con el apoyo de la Cámara durante el mes de junio. Todo este es como el menú de comida que quedó en la silla delantera de los aviones durante todo el mes de junio, en rutas nacionales e internacionales, con un contenido muy pedagógico, de fácil lectura, comportamientos incluyentes, lo que no decir a una pareja gay. Bueno, hay varias maneras que una empresa puede apoyar inclusive económicamente también alguna fundación que luche por una causa. Esto me pasó con un hotel que un huésped, pues la nacionalidad no es relevante, pero pues quedó en el hotel y tenía su novio que era como gay y negro. Desde la Cámara manejamos el concepto de interseccionalidad, que es cuando una persona logra reunir varias características de la diversidad. Y pues por política de seguridad, la persona de la recepción marca para la habitación, cuando ve bajar el novio, a preguntar si está todo bien, pero creo que eso tiene que ver con cuestiones de seguridad, de episodios que han pasado en el hotel de escapolaminar a los huéspedes y pues de serem robados. Y el hotel quiere zelar por la seguridad, pues, y es una marca que tiene un compromiso con la diversidad grande también. Entonces esto también, obviamente, la susceptibilidad de este huésped hizo una denuncia, una queja, decir que eso pasó porque era de la comunidad gay, porque su novio es un hombre negro. Entonces nos contactaron a nosotros como Cámara para empezar su proceso de certificación Friendly Bees, que es este sello, que es como una credencial de seguridad que avala un espacio seguro, capacitado, preparado. Entonces, eso por ahí también puede participar inclusive en el ranking de empresas incluyentes también, las campañas publicitarias también, que no sean solamente en esa fecha. Hay un hotel en Santa Marta que quiso hacer una campaña de publicidad del hotel y su agencia de comunicación le llevó como un hombre y una mujer, donde una dijo que era una pareja de mujeres lesbianas con hijos. Bueno, entonces participar en otro tipo de conferencias. Bueno, entonces son como algunas estrategias que tú puedes dar como esa credibilidad de que realmente lo haces porque pues estás en tu ADN como empresa. El compañero de Tame, hay que decir que Tame tiene unos antecedentes también de mucha vez inseguridad en algunos momentos y han vivido muchos temas. Y ahí encaja como va a tener reunión con la presidenta, pero el tema que firmó Colombia, lo firmó y tiene 2 planes de derechos humanos y empresa, es perfecta. Porque en este instrumento hay una corresponsabilidad política y el presidente decidió colocarle su plan de desarrollo 2022-2026, economía popular. Y la economía popular pasa porque para crear el fomento, y él no habla solo del ingreso, él está hablando de todos los reconocimientos para un país que avanza en el reconocimiento del ser más allá del ingreso. Eso lo dijo él, yo no. Entonces, esto sí hay que hablarlo. Mire bien cuando sea la hora de reunirse con la presidenta, a la que yo sé que conozco bien y tiene insertado en su ADN el tema de cómo Tame y todos los lugares, yo le hablaba a Carolina de Timbiquí, de Bagadó, de Guapi,
donde tienen empresas que son maravillosas, que van los turistas, pero nadie sabe que se está desarrollando la economía popular a partir del país de la belleza dentro de los territorios que en este periodo de gobierno quieren ser la voz de los reconocimientos más allá del sistema que encajaba al empresario como los que se les olvidó el numeral o tal. Sí, ¿se acuerdan que yo comencé mi intervención diciendo que era 2 Colombia? Pues yo me las he aprendido. Me las he aprendido porque habría que debatir también el tema de la participación de las mujeres en los cargos de administración y demás. Yo fui a un lugar que son mis amigos y yo venía de un lugar de estar con mujeres donde yo igual me he visto todos los días igual, pero yo creo que a ellos les pareció que mi suéter negro y mi faldita no estaba tan elegante y antes de entrar a la reunión me dijeron que me habían traído un regalo y me colocaron un saco rojo con negro, que no es mi tipo, y me lo colocaron, es bonito, pero no es mi tipo, y luego entramos a la reunión, que era un regalo que me tenían. Es una discriminación también evidente a las mujeres que se ocupan altos cargos. Entonces el tema es así, hay una discriminación silenciosa de cómo te comportas en el espacio rural o en el espacio citadino cuando tú no estás encajado en lo que el sistema ha dicho de TAME. Y entonces el señor presidente de Google, no es ese el que se le olvidó el numeral, pero sentar un empresario de Google y un empresario de Timbiquí o de Tumaco, Bendita Melanina es una marca que todas son jovencitas y han superado todas las violencias, y Bendita Melanina y sentarla con el señor de Google levanta, puede ser que ahora hay uno que sea menos, pero puede mirar, la niña Bendita Melanina, pues dile a mi asistente que te dé mi numeral. O él no va a hacer eso. Yo he puesto un ejemplo metafórico del país ideal y del país utópico. La verdad, vamos a decirlo para cerrar la pregunta, es que necesitamos seguir reclamando el derecho a ser. Lo que dijo el presidente. Yo le he oído 1000 veces porque estaba al lado, porque me tocaba estar. El derecho a ser ciudadano y ciudadano del país de la belleza es lo que va a hacer que los empresarios de TAME se incluyan. Lo que hay es que reformar el sistema. Es que lo primero que hice fue mirar de nuestras mujeres rurales cuántas tenían TAME, porque pues quería saber si TAME no tenía. En total Arauca tenemos 29 agroempresarias, o sea, 29 empresas que están conformadas por 2.900 mujeres. En TAME de esas tenemos 7 iniciativas que la conforman 166 mujeres. O sea, existe. Entonces, acá yo creo que tenemos el vínculo perfecto donde está la empresa, una multinacional comprometida con el tema de equidad de género. Acá tenemos una mujer absolutamente defensora de los derechos humanos, pero además de todo lo que es de construcción de territorio y paz. Y acá tenemos una cámara que es de diversidad y un ente articulador que es ProColombia. O sea, si nosotros no lo hacemos conjuntamente, empresa privada, ONGs y el Estado, no vamos a cambiar esta historia. Entonces, si acá ya tenemos unas iniciativas y unas mujeres que están deseosas de poder vender sus productos, que están deseosas de recibir una inversión en Victoria Temprana, que hay diversidad, la que quieran acá, entonces, ¿qué vamos a hacer? Es que yo creo que estos foros nos deben es articular, y lo vimos ahora con MET, claramente, tenemos que articularnos, porque entonces de pronto no hay discriminación, de pronto hay falta de contar qué oportunidades hay, porque acá estas mujeres que presentaron nadie las obligó, porque acá nosotros movemos una convocatoria y la gente voluntariamente ve que hay una oportunidad. Entonces, ¿cómo hacemos para construir este tejido social? ¿Sí?
donde la empresa privada pesa un montón, porque es que está la inversión social, donde está pensando en género, donde todos, es que acá todos cabemos, o sea, de pronto nosotros mismos nos autodiscriminamos, de verdad, o sea, yo creo que sí hay opciones. Gracias. Esta mujer se gana todos los aplausos, ¿no? Sí, sí. No, de acuerdo. No, y yo creo que, o sea, aparte del proceso y sumando los dos temas, las dos últimas preguntas, yo creo que acá hay dos cosas que son bien importantes. Uno son los sesgos que podemos tener hacia los demás, pero los sesgos que nosotros mismos tenemos, porque esa es una realidad. Eso es parte de todos los que hemos estado en temas de equidad de género que hemos encontrado, y no son los sesgos solamente de los demás, son los sesgos que nosotros mismos teníamos, ¿sí? Y cómo entender que nosotros tenemos sesgos y tenemos que romperlos. Y esa es una invitación a entenderlo. Tú decías algo y puede ser sí, que cuál es la imagen del colombiano afuera o cuál es la imagen que tiene la persona. Sí, eso es cierto. O sea, se nos comienzan a crear una cantidad de sesgos, pero cómo nosotros mismos nos encargamos de entender cuáles son esas necesidades y romperlas. Y también cómo las rompemos en todo sentido, con la pregunta anterior de las empresas, a través de educación. A través de educación, de que la gente entienda qué significa. Muchas de las cosas que tú has mencionado de los ejemplos de los hoteles, la gente lo hace por sesgos y lo hace porque simplemente no sabe o cómo llamar a alguien o cómo decirle. Entonces, creo que hay una responsabilidad de todos los que estamos trabajando para poder educar en ese sentido, educar en qué es la diversidad, en cómo manejamos la diversidad, cuáles son esos derechos que todos tenemos a la diferencia, a ser diferentes, y precisamente cómo se construye de esa diferencia todo lo que ustedes han mencionado, que realmente son empresas mucho más inclusivas, empresas donde la gente se siente bien y al final se generan resultados para la sociedad. Bueno, muchas gracias a todos y a nuestros panelistas en el día de hoy.